Hola, gracias por ver este video. El tema que vamos a desarrollar ahora es el teorema de la probabilidad total. Como el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes están íntimamente ligados, es que en un mismo ejercicio desarrollaré dos apartados diferentes, uno aplicando el teorema de la probabilidad total y el otro aplicando el teorema de Bayes. El ejercicio nos plantea dadas tres máquinas A, B y C que producen cada una su porcentaje, o sea, la máquina A produce el 45%, la B el 30% y la máquina C el 25% de la producción total de la fábrica. Respectivamente el total de las piezas de la fábrica y los porcentajes de producción de piezas defectuosas de la máquina A es el 3%, de la B es el 4% y de la C es el 5%. Ese es el planteo del problema. Y lo que nos piden es, en el apartado A, es seleccionamos una pieza al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esta pieza sea defectuosa? ¿Sí? Para ello vamos a utilizar el teorema de la probabilidad total. Para el apartado B nos piden seleccionamos una pieza y resulta que esta pieza es defectuosa, o sea, yo la miro y es defectuosa. Entonces la pregunta es calcular la probabilidad de haber sido producida por la máquina B, solamente en particular por la máquina B. Aquí es donde utilizaremos el teorema de Bayes. Y por último, para ver una aplicación, el apartado C nos dice qué máquina de la A, B o C tiene la mayor probabilidad de haber producido la citada pieza defectuosa, o sea, la pieza que hemos extraído en el experimento, en el suceso. Así que, como conocimientos previos, te sugiero que repasen lo que es el teorema de la probabilidad total, el teorema de Bayes, probabilidad condicional y un poco de probabilidad cuando aplica sucesos mutuamente excluyentes, sucesos independientes, etc. Bien, si hacemos un resumen, tenemos que la máquina A produce el 45% de los artículos de la fábrica y de la máquina A el 3% de ella son artículos defectuosos. Lo mismo que la B, que produce el 30% y el 4% defectuoso, y la C el 25% y el 5% defectuoso. El apartado A nos pide cuál es la probabilidad de que al elegir un artículo este sea defectuoso. Tenemos para calcular este apartado podemos hacerlo básicamente de dos formas. Una es utilizando el teorema de la probabilidad total y el otro es utilizando el diagrama de árbol. Ahora, ¿cuál convendría? Yo voy a empezar a utilizar el diagrama de árbol para, una vez resuelto, vemos la aplicación utilizando el teorema de la probabilidad total. Nosotros tenemos tenemos tres fábricas, tres máquinas, la A, la B y la C. ¿Sí? La A produce el 45% de los artículos. ¿Qué quiere decir con eso? Que la probabilidad de elegir un artículo hecho por la máquina A es 0,45. Producido por la máquina B es 0,3 y producido por la máquina C es 0,25, que son las producciones de cada una de las máquinas. Ahora, de la producción hecha por la máquina A, yo tengo defectuoso y no defectuoso. Defectuosos son el 3%, o sea, 0,03, y no defectuoso sería el resto, 0,97. Por lo tanto, que el producto haya sido defectuoso producido por la máquina A, que sería 0,45 por 0,03. ¿Sí? Eso es que la probabilidad que el artículo sea defectuoso producido por la máquina A. Si hacemos lo mismo para la máquina B, tenemos defectuoso y no defectuoso. Defectuoso de la máquina B es un 4%, 0,04. No defectuoso, 0,96. Por lo tanto, que sea defectuoso producido por la máquina B va a ser igual a 0,3 por 0,04. ¿Sí?
Esta es la probabilidad de que el artículo sea producido por la máquina B y este es que sea defectuoso. Y en la máquina C también tenemos lo mismo. La máquina C, que realiza o que produce el 25% de los artículos, puede producir un artículo defectuoso o un artículo, defectuoso y no defectuoso. Si es defectuoso y es el 5%, sería 0,05. Y si es no defectuoso, 0,95. O sea que la probabilidad de que sea defectuoso producido por la máquina C es 0,25 por 0,05. Si nosotros tomamos estos tres valores, este y los sumamos, ¿por qué los podemos sumar? Porque son sucesos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra un suceso o que ocurra otro es la suma de sus probabilidades. Por lo tanto, si yo sumo todo eso, me daría un total de 0,038. Por lo tanto, la probabilidad que sea defectuoso es 0,038. ¿Sí? Esto es utilizando el diagrama de árbol. Bien, ahora vamos a resolver el mismo apartado, o sea que nos pide la probabilidad que sea defectuoso, pero utilizando el teorema de la probabilidad total. ¿Qué nos dice el teorema de la probabilidad? Nos dice que la probabilidad de un suceso D va a ser igual a la sumatoria de los procesos. Esto es como que si tuviéramos nuestro espacio muestral y aquí tengo A1, A2, A3 y así sucesivamente, diferentes subconjuntos de mi espacio muestral, y nos piden un suceso D. Entonces, la probabilidad del suceso D va a ser igual al producto de la probabilidad de cada uno de los elementos, o sea, la probabilidad de A sub I por la probabilidad de que estando en A sub I, estando en esta partición, este elemento pertenezca al conjunto que yo quiero saber. Por lo tanto, esto es el teorema de la probabilidad total. Si nosotros nos remitimos al problema, lo que tenemos es que la probabilidad que sea defectuoso es la probabilidad que sea producido por la máquina A, o sea, la probabilidad que sea de A, por la probabilidad que sea defectuoso producido por A, más la probabilidad que sea producido por la máquina B, por la probabilidad que sea defectuoso producido por la máquina B. Y por último, más la probabilidad que sea producido por la máquina C, por la probabilidad de que sea defectuoso producido por la máquina C. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la probabilidad que sea defectuoso va a ser la probabilidad de A, 0,45, por la probabilidad que siendo producido por la máquina A sea defectuoso, o sea, un 3%, 0,03, más la probabilidad que sea producido por la máquina B, que es 30, o sea, 0,3, por la probabilidad que sea defectuoso producido por la máquina B, o sea, 0,04, más la probabilidad que sea producido por la máquina C, o sea, 0,25, por la probabilidad que sea defectuoso, 0,05. Y como verán, este es el mismo valor que nos dio anteriormente, que era de un total de 0,038. ¿Sí? Este es un 0. ¿Sí? Entonces, ya sea que lo resuelvan a través del diagrama de árbol o aplicando la fórmula de la probabilidad total, el resultado es el mismo. Bien, para el apartado B, o sea, lo que nos piden es calcular la probabilidad de que ese artículo, siendo defectuoso, lo haya producido la máquina B. Para este tipo de cálculos, lo que vamos a utilizar es el teorema de Bayes. ¿Qué nos dice el teorema de Bayes? Nos dice que la probabilidad de que, habiendo ocurrido un suceso D
estemos en B va a ser igual al cociente de toda esta expresión sobre esta. Donde esta, como ya se habrán dado cuenta, es el teorema de la probabilidad total, que para nuestro ejemplo anterior era 0,038. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la probabilidad de que siendo defectuoso sea producido por la máquina B, va a ser igual a la probabilidad que sea producido por la máquina B, o sea, 0,3 por la probabilidad de que siendo producido por la máquina B sea defectuoso, o sea, 4%, 0,04 dividido 0,038. Y esto nos dice que la probabilidad de que sea defectuoso producido por la máquina B es un total de 0,3157. ¿Sí? Resumo los cálculos para no hacer tan largo el vídeo. Pero hemos calculado la probabilidad que sea defectuoso y que este artículo defectuoso lo haya realizado la máquina B. Sí, el tercer apartado nos pide calcular cuál de las tres máquinas tiene más probabilidad de producir un artículo defectuoso. O si yo traigo un artículo y este es defectuoso, ¿cuál de las tres máquinas tiene mayor probabilidad de que haya producido ese artículo? Lo que en cierta forma nos están pidiendo es la probabilidad que siendo defectuoso sea producido por la máquina A, defectuoso producido por la máquina B o defectuoso producido por la máquina C. Entonces, al comparar estos tres valores, sé cuál es la máquina cuya probabilidad es más alta. Como ya habíamos calculado que la probabilidad que sea defectuoso y que sea producido por la máquina B ya la habíamos calculado, me baso en ese ejercicio, en ese valor, y vamos a calcular la probabilidad de que sea defectuoso producido por la máquina A. Como ya sabemos, tenemos abajo 0,038 y arriba, ¿qué nos quedaría? La probabilidad de que sea producido por la máquina A por la probabilidad de que siendo producido por la máquina A sea defectuoso. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que sea defectuoso producido por la máquina A me va a dar la probabilidad de A 0,45 por la probabilidad que siendo producido por la máquina A sea defectuoso, o sea 0,03 sobre 0,038. Y esto nos da un valor de 0,355. ¿Sí? Ya tengo la probabilidad de que sea defectuoso y lo haya producido la máquina A. Ahora nos queda la probabilidad de que sea defectuoso producido por la máquina C. Va a ser igual a 0,038 sobre la probabilidad de que sea producido por la máquina C por la probabilidad de que siendo producido por la máquina C sea defectuoso. Y esto nos da que la probabilidad que lo haya producido la máquina C es 0,25 por la probabilidad que siendo producido por la máquina C sea defectuoso, o sea un 5%, sobre 0,038. Y esto nos da la módica suma de 0,329. ¿Sí? Por lo tanto, entre este valor y este valor, este es el más grande. Por lo tanto, ¿qué máquina tiene mayor probabilidad? La máquina A. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo traigo un artículo y este es defectuoso, lo más probable es que lo haya producido la máquina A.